En esta segunda fase del proceso constituyente de Sortu vamos a debatir sobre la línea política. Pero, ¿qué es una línea política? Una línea política sirve de guía y referencia para llevar a cabo las tareas programáticas y de lucha hacia los objetivos tácticos y estratégicos de un proyecto político. Así que cada proyecto político tiene su propia y específica línea política. Entonces, ¿cuáles son las características propias de la línea política de Sortu? En primer lugar, debe responder a una responsabilidad histórica, ya que es el relevo de las evoluciones y experiencias de la lucha que el Movimiento de Liberación Nacional Vasco ha desarrollado durante años. Debe ser una línea de conjunción entre pasado, presente y futuro. Además, debe garantizar los niveles de organización y avance en la correlación de fuerzas que son necesarios para la consecución del proceso de liberación nacional y de transformación social. Y por último, tiene que ser la línea política para un renovado movimiento político, económico, social y cultural en Euskal Herria. Debe integrar en su desarrollo a toda la militancia de la izquierda abertzale, siendo Sortu su expresión política y polo referencial. ¿Cuáles son los objetivos de la línea política de Sortu? Para empezar, profundizar en el desarrollo de la línea estratégica establecida en Zutik Euskal Herria. Además de eso, contribuir a la reflexión del conjunto de la militancia de la izquierda abertzale presente en el amplio abanico de organizaciones políticas, sociales, sindicales y populares. Y es fundamental definir los elementos centrales de la línea política sobre los que Sortu va a continuar el camino emprendido, ya que estos serán el soporte de garantía para preservar la corrección de la lucha política hacia el logro de los objetivos contenidos en nuestro proyecto independentista, socialista, feminista y euskaldun. ¿Cuáles son los elementos centrales de la línea política de Sortu? Estrategia política, táctica política, fase de confrontación democrática, resolución del conflicto, construcción nacional y social. Todo proyecto político viene enmarcado en unos objetivos a cumplir, pero a su vez debe contar con el espíritu, el método, los instrumentos, las acciones y la condición de dirección que sean capaces de impulsar la lucha para su logro y culminar con éxito su conquista. Todo ese conjunto de factores es lo que define y conforma una estrategia política. Euskal Herria es la nación vasca compuesta por 7 territorios históricos a la que se le arrebató su soberanía por la fuerza. Sin embargo, el pueblo vasco ha sabido responder a esa estrategia y esa actitud de resistencia es reflejo de su voluntad colectiva. La izquierda abertzale tiene por objetivo su liberación nacional y su transformación social, y para ello defiende la constitución de un Estado independiente y socialista. No queremos construir un Estado cualquiera. La lucha de liberación nacional como expresión de la lucha de clases y transformación social en Euskal Herria. Sortu opta por un marco vasco en defensa de la clase trabajadora y los sectores populares, y se reafirma en el ideario de clase, feminista, abertzale e internacionalista frente al modelo capitalista y patriarcal de los estados francés y español. Entendemos que la liberación nacional y el cambio social son las dos caras de una misma moneda, y por eso decimos que en Euskal Herria la lucha de clases es la lucha para la liberación nacional y para el cambio social. Esta suma de conciencia de clase y conciencia nacional conduce a Sortu a reivindicar Euskal Herria como un marco autónomo de lucha de clases y la defensa del lugar nacional de trabajo frente a la deslocalización neoliberal. De ahí la importancia que tiene la defensa y articulación del espacio económico vasco, el marco vasco de relaciones laborales y protección social y la defensa de la economía nacional vasca. ¿Quién será el que lleve a cabo esta lucha de doble sentido? Este sujeto revolucionario que desarrollará la lucha por la liberación nacional y la transformación social ha sido denominado históricamente por la izquierda abertzale como pueblo trabajador vasco. Pero es evidente que desde que se utilizó por primera vez el concepto de pueblo trabajador vasco hasta ahora, Euskal Herria ha sufrido muchos cambios sociales, políticos, económicos y culturales, y por tanto, la forma de entender el concepto también ha evolucionado. A día de hoy, Sortu entiende por pueblo trabajador vasco a todas aquellas mujeres y hombres que aspiran a la independencia y al socialismo, ya sean personas paradas, trabajadoras, pensionistas, trabajadoras del hogar, jóvenes, universitarias, trabajadoras autónomas, etc. Y siguiendo con la evolución del concepto, Sortu añade otro contenido a la definición que dice que se considera vasco a todo aquel que vive y trabaja en Euskal Herria,
Es imprescindible dotar de contenido de identidad nacional, brotado del sentimiento y la conciencia de pertenencia a la nación vasca. Se ha abierto una nueva fase en Euskal Herria, una fase sustentada en una renovada estrategia política de confrontación democrática. Y han sido las constantes remodelaciones estratégicas y organizativas que el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en sus 50 años de historia, ha llevado a cabo, las que nos han traído hasta aquí. En el año 2010, una vez presentadas las conclusiones del debate Zutik Euskal Herria, la izquierda abertzale establece un punto de inflexión trascendental en su trayectoria. Así, toma la decisión histórica de dar por superada la estrategia político-militar, poniendo en marcha una estrategia exclusivamente política basada en la lucha de confrontación democrática y política. En este punto hay dos cuestiones a clarificar: la unilateralidad y la confrontación democrática. La apuesta política de la izquierda abertzale es romper el bloqueo desde la unilateralidad. La unilateralidad es un paso político fundamentalmente dirigido a la sociedad vasca y a la comunidad internacional. Su intención es la de favorecer vías democráticas y espacios de diálogo, negociación y acuerdo político bilateral con los Estados, con el objetivo de conseguir un escenario y un marco democrático y sentar las bases para la resolución definitiva del conflicto político y la instauración de la paz. Pero, al mismo tiempo, la apuesta política de la izquierda abertzale tiene indudablemente otra faceta de carácter multilateral que necesita de la participación de todos los agentes sociales, sindicales, populares y políticos representativos de la sociedad vasca, ya que construir ese escenario democrático es tarea de todos. Antes hemos dicho que nos encontramos en una nueva fase en Euskal Herria, en una fase sustentada en una renovada estrategia política de confrontación democrática. Pero para hablar sobre ello tenemos que concretar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de confrontación democrática. La violencia estructural, sistémica y organizada que los Estados ejercen contra Euskal Herria persiste aún. La represión policial y judicial es la muestra más directa de esta violencia, pero existen otras manifestaciones más encubiertas que se extienden a la actividad cultural, social, política y económica. Por lo tanto, Sortu considera legítima la respuesta social de contestación a estas agresiones. Así, consideramos la desobediencia civil y política una herramienta de lucha contestataria y una alternativa para oponer al poder de los Estados el poder popular que defienda los intereses individuales y colectivos del pueblo vasco. Son parte de la confrontación democrática, la desobediencia civil, la construcción nacional y la transformación social. Sortu considera que en el contexto internacional actual, Euskal Herria debería constituirse en una unidad política en forma de Estado, como instrumento indispensable para sobrevivir como pueblo en el conjunto de su territorio. Queremos construir un Estado, sí, pero no uno como los que conocemos. Queremos construir un Estado distinto, un Estado que reúna y acoja aquellos elementos beneficiosos para la sociedad: las bases de la civilización vasca, lengua y cultura vasca, el ideario socialista, feminista, las esencias de la democracia popular. Se le dará especial importancia a los pueblos y los barrios, impulsando la democracia participativa a través de los trabajos comunitarios, auzolan y las asambleas. Basado en la adhesión de la mayoría de la ciudadanía vasca, el Estado vasco se constituirá por decisión de la gran mayoría de la sociedad vasca, velará por los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, desarrollando la construcción nacional y la transformación social. Será garante de la libertad plena y la recuperación lingüística y cultural. Eliminará la explotación capitalista y patriarcal y amparará todos los derechos, tanto individuales como colectivos, y condiciones de vida digna para todas las personas. Que dé cabida a todos los modelos teóricos socialistas. El objetivo del proyecto político de Sortu es agrupar a todas las personas independentistas y socialistas de Euskal Herria. Por lo tanto, todas las maneras de concebir la izquierda y el socialismo deben tener cabida en él. Propiedad pública de los medios de producción y sectores económicos estratégicos. Prioridad del sector público frente al privado. Política fiscal necesariamente progresiva. Democracia participativa que tenga como fin la igualdad de oportunidades y derechos de las personas, así como su empoderamiento. Política de infraestructuras correctamente dimensionada. Reconocer la existencia de la lucha de clases. Reparto del trabajo tanto productivo como reproductivo, para erradicar toda explotación. Redistribución de la riqueza. Servicios públicos fuertes. No a esta Unión Europea. No compartimos el modelo capitalista y patriarcal de los estados establecidos por la Unión Europea y, frente a ello, impulsaremos una Europa social y de los pueblos, desde el reconocimiento, el respeto, la solidaridad y las políticas comunitarias.
El elemento dinámico que faculta el desarrollo de toda esta estrategia política se le llama táctica política. En el caso de Sortu, son las etapas que posibiliten el camino de progreso social, político e institucional hacia la consecución de una Euskal Herria independiente, socialista, feminista y euskaldun. Estas serán las tareas y los pasos progresivos. Facilitar la acumulación de fuerzas y una política de alianzas. Generar condiciones objetivas y subjetivas en clave de proyecto y proceso político sobre bases mínimas de derechos nacionales y sociales. Impulsar la organización política, social y sindical. Fomentar la participación. Impulsar iniciativas institucionales y programas de contrapoder popular. Debate interno y autocrítica. Como hemos dicho antes, nos encontramos en la fase política de confrontación democrática, fase que hemos denominado como fase de la Revolución Democrática Nacional. La Revolución Democrática Nacional es revolucionaria porque tiene por objetivo la transformación radical de las relaciones de dominación que como clase y pueblo padecemos. Es democrática porque vamos a desarrollar el proceso por vías exclusivamente políticas y democráticas, y es nacional porque aborda la totalidad de Euskal Herria. La confrontación democrática la vamos a desarrollar en torno a los siguientes contenidos. Un modelo socialista basado en la democracia. Un socialismo adaptado a las características de Euskal Herria, socialismo identitario. La realidad nacional vasca y la realidad democrática vasca forman parte también de una misma contradicción y deben ser encarados desde una única manifestación de lucha reivindicativa. El derecho a decidir será un principio imprescindible. La confrontación democrática la desarrollaremos por medio de la alianza política. Así, Sortu apuesta por un bloque popular independentista conformado por agentes políticos, sindicales y sociales, cuya expresión institucional es el Frente Amplio Institucional que hemos puesto en marcha con las demás fuerzas políticas. Iremos de la alianza estratégica a la alianza nacional. Esto posibilitaría un paso más en la política de alianzas en clave de acumulación de fuerzas, hacia la constitución de una futura alianza nacional interclasista para el reconocimiento y la plantación de un Estado vasco en Europa. Ese Estado vasco no sería socialista, pero supondría un avance cualitativo en el camino de su constitución. La izquierda abertzale ha mantenido siempre su oferta de llegar a la resolución del conflicto por vías de diálogo, negociación y acuerdo político, teniendo al pueblo vasco como sujeto y destinatario de su resolución democrática. Como hemos dicho antes, la izquierda abertzale, desde hace varios años, viene dando pasos unilaterales e impulsando iniciativas para alcanzar la superación del conflicto. Declaración de Bruselas, Acuerdo de Guernica, Principios Mitchell y Conferencia Internacional de Aiete. A estas iniciativas han contribuido las sucesivas declaraciones y decisiones de ETA mostrando su disposición de superación del conflicto político, como la decisión de cese definitivo de la lucha armada, acordado de manera unilateral, incondicional e irreversible el 20 de octubre del año 2011. Las claves para abordar la superación del conflicto político en parámetros del proceso democrático vienen determinadas en dos etapas complementarias: normalización política y soluciones democráticas. Normalización política. Hay que poner en marcha el proceso de paz y de normalización política donde, en ausencia de todo tipo de violencias políticas, deberán considerarse, tratarse y brindarse soluciones a todas las consecuencias del conflicto. Soluciones democráticas. Hay que construir un escenario democrático basado en el diálogo y la negociación en la búsqueda de un acuerdo incluyente de soluciones políticas y democráticas. Este proceso deberá ser multilateral, protagonizado por partidos, agentes sociales e instituciones. Generador de sujetos e interlocuciones progresivas en Euskal Herria, como interlocutores ante los estados español y francés. Resolutivo, en la superación definitiva del conflicto político, con el reconocimiento de Euskal Herria como nación y su derecho a la determinación. La razón de la política de Sortu debe dirigirse a derribar la fuerza aparente de la estrategia del muro de los estados, a romper con la falta de voluntad de los gobiernos español y francés. En el marco de la dinámica del Acuerdo de Guernica, Sortu propugna la activación de la presión sobre los estados español y francés. A escala internacional, Sortu toma como base los contenidos de la Declaración de Aiete y apoyará el trabajo que desarrollan tanto el Grupo Internacional de Contacto como la Comisión Internacional de Verificación. Sortu apoyará e impulsará las iniciativas populares que trabajan por el derecho a la autodeterminación.
La constitución de un Estado propio es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es decir, el hecho de constituirnos en Estado no garantiza, per se, que todos los derechos que como pueblo nos corresponden se conviertan en realidades efectivas. Pero para todo eso es imprescindible que la necesidad de un Estado propio se haga nítidamente visible, ya que el Estado vasco solo llegará si una amplia mayoría de la ciudadanía vasca lo considera deseable y, sobre todo, necesario. Esta visibilidad solo se puede conseguir mediante la práctica de la construcción nacional y transformación social en sus vertientes ideológica, institucional y de masas. La construcción nacional y la transformación social son una práctica popular, una parte de la confrontación democrática que se debe desarrollar mediante la participación del pueblo. En el proceso político, el protagonismo tiene que recaer en el pueblo, esa es la única garantía de éxito. Desde el punto de vista de Sortu, la construcción nacional y la transformación social son la práctica política dirigida a asentar y fortalecer las características básicas necesarias para hacer factible una Euskal Herria independiente, socialista, feminista y euskaldun. Por todo ello, la práctica política de Sortu, en el terreno de la construcción nacional y de la transformación social, realizada en base a nuestros objetivos políticos, económicos, sociales, medioambientales, culturales e institucionales, recibe el nombre de Ezkerretik Eraikiz. La dinámica Ezkerretik Eraikiz tiene en cuenta a toda Euskal Herria. Es una herramienta para avanzar en la estructuración e institucionalización nacional. Pone en evidencia la naturaleza política del conflicto y visualiza claramente la conculcación de los derechos de Euskal Herria. Tiene como base las estrategias para la normalización del euskera y conseguir la transformación social. Se llevará a cabo mediante la participación popular practicada desde los principios y valores feministas, respetando la diversidad etnocultural y desde una perspectiva ecologista. Así pues, Ezkerretik Eraikiz es el eje central de la estrategia política de Sortu. Ezkerretik Eraikiz es una estrategia que debe alentar la confrontación política en el terreno de la ideología, de los agentes sociales y sindicales, de las iniciativas populares, de las movilizaciones obreras y populares y también, por supuesto, de las instituciones. Su desarrollo, además de poner en evidencia las claves políticas del conflicto, conlleva avances prácticos en torno a las carencias de las actuales políticas autonómicas y estatales y canaliza positivamente su resolución, fortalece la conciencia de que el actual marco jurídico-político está agotado y pone sobre la mesa la necesidad de un nuevo marco democrático. Estos son los ámbitos generales de actuación a trabajar desde Ezkerretik Eraikiz. Euskal Herria democrática, derecho a decidir. Articulación institucional de los territorios vascos. Fortalecer todos los parámetros de defensa de la Constitución del Estado vasco. Vertebración y cohesión territorial de Euskal Herria. Euskal Herria como proyecto cultural y lingüístico. La identidad nacional vasca. Defensa de la alternativa socioeconómica en el plano teórico y práctico. Propuesta alternativa para ese otro mundo que es posible.